Soy Alberto Montalvo. En esta ocasión quiero compartir un mensaje, un sermón, como quieras llamarle, que se titula Exhortando católicos y protestantes. O católicos protestantes, porque también los hay de todo. El detalle aquí es que tal vez tú te preguntas que quién soy yo para compartir este mensaje, pero la verdad es que como creyente en el Señor Jesús, como discípulo del Señor Jesús, o sea, seguidor de Él, dice la Biblia que si yo no hablo, entonces las piedras mismas hablarían. Si nosotros los que seguimos y predicamos al Señor Jesús no compartimos su mensaje, que en algún momento es profético, porque viene de parte de Dios, entonces alguien más lo hará. Así que me gustaría compartir una lectura para empezar este mensaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así entonces, espero que este mensaje sea claro para todos los que ven y escuchan este sermón a través de esta cámara. Voy a leer de ahora en adelante, a utilizar la traducción de la Nueva Versión Internacional, para no caer en debates de si es la Vulgata Latina o la Reina Valera. Voy a utilizar una traducción neutra, Nueva Versión Internacional. Oseas, capítulo 4, versos 1 al 14. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta, y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán. Porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo les responde. Su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios, bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Ezequiel, capítulo 34, versos 1 al 16. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente.
¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo. Afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, yo las pastorearé con justicia. Es una palabra muy fuerte la que estamos leyendo en estos pasajes de los profetas Oseas y Ezequiel. Aunque en el Antiguo Testamento todavía no había oficialmente este cargo pastoral que ahora vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver muy claramente que tanto sacerdotes como pastores han fallado al Señor. Y esta es una palabra profética, aún antes de que los pastores ejercieran su ministerio pastoral. El Señor omnipotente, el Altísimo, ya estaba hablando anticipadamente, previendo lo que venía. Esto no es obra de Dios, esto no es el plan de Dios, que haya divisiones entre sacerdotes y pastores, católicos y protestantes. Hay tantas denominaciones o carismas, tantas expresiones de la fe, y todos reclaman ser los verdaderos discípulos del Señor Jesús, seguir la verdadera sucesión apostólica. Pero aquí vamos a ver quién dice la palabra de Dios que son sus verdaderos hijos, sus verdaderos sucesores. Lo único que tenemos que tener bien en claro, abriendo nuestra mente, pero también abriendo nuestro corazón, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, trabaje en nosotros y nos haga entender su palabra y conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Lo que tenemos que entender es que el enemigo de nuestras almas, que está allá abajo, ya saben a quién me refiero y no necesito mencionarlo, ha venido a sembrar cizaña entre los hijos de Dios, a sembrar división. Pero el Evangelio, según San Juan, nos dice quién es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo vino a hacer y quién es el enemigo de nuestras almas. Y podemos verlo y confirmarlo en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Diablo no es más que mentiroso. Eso es lo que significa ese nombre. Vino a deshacer entonces las obras de mentira de los mentirosos, o del mentiroso por excelencia. Así que vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 9 al 8.
Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando a su iglesia. San Juan capítulo 10, versos 9 al 18. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así pues vemos que Jesucristo viene a compensar esta falla de los pastores, porque nadie es perfecto, los seres humanos fallan. Los pastores fallan, igualmente los sacerdotes. Por eso Jesucristo no solamente es el buen pastor, sino también es el sumo sacerdote. Y esto lo podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 7, versos 11 al 28. Hebreos 7, versos 11 al 28. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Tenemos que entender y ver que Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es el sumo sacerdote.
no para demeritar a los sacerdotes o a los pastores de la actualidad, sino simplemente para decir que ellos son seres humanos y que el modelo perfecto es Jesucristo. Él nos fue ejemplo en todas las cosas. Y Él nos dice cómo vivir la vida de la fe para poder agradar a Dios. Y Él nos dice que esa ley de maldición del Antiguo Testamento, a través de sacrificios, a través de intermediarios humanos, ya quedó atrás y nos ofrece una nueva forma de vivir, un nuevo pacto y consigo un nuevo mandamiento. Podemos ver el Evangelio según San Juan capítulo 13, que nos dice, versos 34 al 35, este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así pues, vemos que el ser discípulo del Señor Jesús no depende de otra cosa y no se puede mostrar de otra manera, sino en el amor que tenemos los unos hacia los otros. Sea que nos llamemos protestantes, sea que nos llamemos católicos, sea que nos llamemos evangélicos, sea que nos llamemos testigos de aquello, del otro, de no sé cuántas cosas, y denominaciones y nomenclaturas se pueden hablar, pero hay una sola forma de demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, discípulos del Señor Jesús, obedeciendo este mandamiento del Señor Jesús, de amarnos los unos a los otros. La palabra católico, si no tengo mal entendido, si no mal recuerdo, significa universal. Y justamente eso se refiere a la gracia de Dios que fue ofrecida a todo el mundo, no solamente a los judíos, aunque primeramente fue ofrecida a ellos, pero posteriormente a los gentiles, a todos aquellos que no eran en cuanto al linaje de sangre judíos. La salvación fue ofrecida universalmente. Y por eso en el Nuevo Testamento leemos que en Jesucristo no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre o mujer, entre esclavo o libre, porque la gracia de Dios, la salvación de Dios, se ofrece a toda criatura. Y entonces vemos que el Señor Jesús dicta lo que es llamado un mandato superior, la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 8. San Marcos 16, versos 9 al 18. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 discípulos que quedaban. Mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Vemos así que esta gran comisión, si es que realmente alguien se hace llamar católico, apostólico, pues entonces debe de seguir este mandato de ir a todo el mundo y predicarle a quien sea de forma indiscriminada, porque esta es la gran comisión para los discípulos del Señor Jesús, que en ese momento quedaban 11, pero sabemos que ahora hay muchos discípulos por todo el mundo, seguidores verdaderos del Señor Jesús, que no son muchas veces siquiera reconocidos por un título o por un puesto eclesiástico. Podemos ver también que en estos últimos tiempos de guerra, de conflictos, Israel, el Estado de Israel, tal cual los judíos han sido víctimas desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, de este antisemitismo que ha tratado
de destruirlos. No es otra cosa sino esta idea, este complot de exterminar a los judíos, tristemente. Pero, pues bueno, estamos hablando de ser verdaderos seguidores del Señor Jesús y amarnos unos a otros, así que esto no debería de existir, esta ideología, esta forma de pensar antisemitista no debería existir entre los que seguimos al Señor Jesús y que hemos entendido su amor y que hemos recibido su gracia redentora. Vamos a la carta a los romanos. Justamente, carta a los romanos se refiere a pues, todos los aquellos que se hacen llamar católicos apostólicos romanos. Así lo vería yo, así lo diría yo. Carta a los romanos, capítulo 1, versos 14 al 17. Carta a los romanos, capítulo 1, versos 14 al 17. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que vemos una promesa, además, de bendición y de vida para aquellos que aman la justicia y que por lo tanto pueden llamarse justos, se les puede llamar justos. Seguimos más adelante en la carta a los romanos, esta misma carta, capítulo 12, del 2 al 21, que dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es aquí justamente donde yo veo que, aun si tú te haces llamar católico, debes de poderte llamar protestante. Y debes ser protestante en la praxis, que es sino otra cosa que la práctica, el diario vivir, la vida cotidiana. La Biblia nos dice, este texto nos dice, que no nos conformemos a este mundo. ¿Qué quiere decir? A la mentalidad, a la forma de pensar, a ideologías humanas, a líneas de pensamiento que no son sino solo eso, reglas de hombres, mandamientos humanos. Pero los mandamientos de Dios, sus leyes espirituales, están mucho más allá de lo que la mente humana pueda decir o lo que sus palabras puedan decretar. Por encima de todo está la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos, tomando en cuenta todo lo que hemos leído, que todos aquellos que viven el Evangelio de Dios, el mensaje de salvación de una forma universal e indiscriminada, también deben de ser protestantes, no solamente católicos en el sentido de la palabra universal, sino también en el sentido de protestar en contra de todo lo que va oponiéndose a la verdad de Dios, a la justicia de Dios, al amor de Dios del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, verso 3 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de aquel que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento.
Perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, vivan en paz con todos. No importa, yo diría, si el vecino es católico, no importa si el vecino es protestante, no es la etiqueta que tenga, no importa. Aquí la Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. A mí me gustaría aclarar y comentar que una vez alguien me dijo, es que esos no son cristianos, los cristianos son los católicos, y luego los cristianos protestantes dicen, no, es que nosotros somos los cristianos, esos son otra cosa. Pues yo quiero decirles que en tiempos antiguos, en tiempos de la iglesia primitiva, así se le llama a los primeros creyentes del Señor Jesús, antes que llamársele cristianos, ellos no tenían nombre, tenían un sobrenombre. Pero vamos a ver en primer lugar dónde se dice que a los cristianos se les llamó cristianos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos 25 al 30. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos que a los discípulos del Señor Jesús, a todos los que seguían la doctrina, la fe en el Señor Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de esto, se les llamaba los del camino. ¿Y por qué los del camino? Voy a leerlo aquí en las Sagradas Escrituras, pero me gustaría decirlo en otras palabras, o en una forma resumida. Se les decía a los del camino porque seguían a Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos, capítulo 22, versos 3 al 8. Dice así. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, antes de continuar me gustaría aclarar o explicar qué es lo que pasa aquí. Recordemos que en los tiempos del Imperio Romano, cuando se empezaba a predicar el Señor Jesucristo, se perseguía a los cristianos. De hecho, los llevaban al Coliseo Romano y ahí los despedazaban con fieras como leones. Los mismos soldados romanos los acribillaban
delante de todos, era la forma de divertirse, de entretenerse. Y el apóstol San Pablo era uno de esos que perseguía a los cristianos cuando se les llamaba los del camino. Y por mucho tiempo se les siguió persiguiendo aun cuando ya se les llamó cristianos. Y ya más adelante fue que se adoptó el cristianismo en el imperio greco-romano. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo esta experiencia de Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo o San Pablo. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Entonces, vemos que el apóstol Pablo cuenta aquí su experiencia, su encuentro con el Señor Jesús. Y fue un encuentro muy personal, muy directo, en el que él vio la luz del Señor Jesús, escuchó su voz. Los que estaban alrededor de él vieron o experimentaron parcialmente eso que el apóstol Pablo estaba experimentando. Y es muy importante ver que de ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, Saulo de Tarso pasa a ser un apóstol del Señor Jesús. Y que él no perseguía a los cristianos o a los del camino, no era a los hombres, a los seres humanos a quien perseguía, con su legalismo, con su religiosidad. No perseguía a la gente, a los seres humanos, perseguía a Jesucristo mismo. Por eso el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando hablamos, cuando criticamos, cuando perseguimos, cuando nos ponemos en contra de católicos, de protestantes, de evangélicos, de todos los que proclaman la fe en el Señor Jesucristo, no los perseguimos a ellos, no los difamamos a ellos, no hacemos mal contra ellos, hacemos mal y perseguimos al mismo Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que tener bien en claro que no es otra cosa sino el seguir al Señor Jesús lo que nos va a salvar. El seguir sus mandamientos de amor, de gracia, de compasión, lo que nos va a definir como verdaderos hijos de Dios. Si leemos en una de las últimas citas bíblicas que voy a compartir en este sermón, en este mensaje, que yo sé es pesado, pero es necesario hablar de todo esto. Vamos a confirmar lo que estoy diciendo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 1 al 21. El Señor Jesús consuela a sus discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen,
porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Así que no es la iglesia la que salva. No son los mandamientos los que salvan en sí mismos. No es la justicia propia, nuestras buenas obras, dice una parte de las Sagradas Escrituras, que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y que no hay justo ni aún uno solo. Y que todos hemos pecado, dice la carta a los Romanos. Y que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y leemos en la carta del apóstol Santiago también que de nada sirve la religiosidad o la vana supuesta santidad si no tenemos amor, si no cuidamos lo que decimos con nuestras palabras, con nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos hace estar seguros de que somos hijos de Dios, de que somos discípulos del Señor Jesús, que somos verdaderos cristianos y que vamos a estar un día con Dios en esas moradas que el Señor Jesús dijo que nos iba a preparar, esas moradas celestiales, esas moradas de un nuevo reino? Pues la fe en Él. Basar toda nuestra fe y nuestra vida en Jesucristo. Depender de Él, entregarle nuestro corazón y dejar que Él guíe nuestras vidas con su Espíritu Santo. El último pasaje que me gustaría compartir, leer, es el de Hechos, capítulo 16, versos 29 al 31. En este relato vemos que una persona, un ciudadano romano, si no mal entiendo aquí, un carcelero que había aprisionado a alguno de los apóstoles, pide ser salvo. Y entonces leemos en el verso 29 al 31, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. No hay otra cosa más que creer en el Señor Jesús, seguir sus mandamientos, no solamente de palabra, no solamente juzgando, sino poniéndolos en práctica. Así que, como comencé este mensaje, este sermón, yo quiero decirte, católico, protestante o como quiera que te hagas llamar, no pelees, no estemos peleando. No son tiempos para pelear, son tiempos para demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, para hacer el bien y para ganar almas, para que aquellos que no conocen del Señor Jesús conozcan de Él. ¿Y cómo van a conocer de Él si no es a través de nuestro testimonio, en amor, en compasión, en justicia y en verdad? Que Dios te bendiga.